Hola, bienvenidos a M6, Pensamiento Algorítmico para el módulo 6 de Comunicación Audiovisual y Multimedial. En este video quiero tratar uno de los, quizás de los más interesantes principios del pensamiento algorítmico, que son las funciones recursivas. Es el principio de la recursión, que es muy similar a otras formas que hemos visto ya de iteración que conocemos de estructuras o de procedimientos iterativos, como por ejemplo la función for, o como por ejemplo el while, que iteran sobre una serie de elementos. Sin embargo, las funciones de recursión, que son similares, tienen una especie de belleza intrínseca en sí mismas, en tanto que una recursión está definida, el objeto de una recursión está definido en términos de objetos que contienen sus mismas características, de tal manera que no estamos definiendo una cadena de números como en for, sino que lo que estamos haciendo es definir una función que al interior de esa función se va a volver a definir en términos de sus propias características y de sus propios argumentos o propiedades. Caminemos un segundo para pensar en esto de la recursión. La recursión, quizás la forma más adecuada de considerarla, de concebirla inicialmente, es como por ejemplo las muñecas matrushkas, las matrushkas rusas, en las cuales una, la que está más afuera, cuando la abrimos nos encontramos con que adentro hay otra idéntica, pero de un tamaño más pequeño. Y lo mismo, si abrimos esa, nos encontramos adentro otra que es idéntica, pero más pequeña. Y así sucesivamente podemos seguir destapando muñecas una dentro de la otra, que tienen todas sus características formales similares o idénticas a la primera, pero que debido al límite material, pues en algún momento dejan de aparecer. Es decir, la recursión tiene también a su vez un límite que nosotros podemos establecer, pero como en el ejemplo de las muñecas matrushkas, un objeto, el que está más afuera, define a todos los demás que se encuentran adentro, que mantienen sus mismas propiedades, sus mismas características. Otra forma quizás de pensar en la recursión es en las famosas funciones como las que están pasando detrás mío, fractales, en las cuales el objeto principal, el objeto que se encuentra más afuera, cuando miramos un detalle del mismo, lo vemos reproducirse idéntico o muy similar al que se encontraba afuera inicialmente. Todas esas funciones o todos esos principios recursivos vienen por un lado de la línea de las matemáticas, pero por otro lado encuentran su implementación de forma relativamente sencilla en términos de programación. Lo que vamos a tener entonces va a ser una función que va a iterar por una serie de números, por ejemplo, o por una serie de gráficos, o por una serie de palabras, y al interior de la misma se va a volver a llamar a sí misma para volver a realizar el procedimiento. Un ejemplo clásico de esto y bastante sencillo de entender es, por ejemplo, la función para calcular el número factorial. ¿Qué es el número factorial? El número factorial de, por ejemplo, el 3 es 6. ¿Por qué? Porque 1 por 2 es igual a 2 y 2 por 3 es igual a 6. Es decir, el factorial es la multiplicación de todos los números que han precedido al dígito que estamos nosotros considerando. Miremos entonces este diagrama que me acabo de encontrar en mi caminata para ilustrar el problema de aplicar la función recursiva al cálculo de un número factorial. Bien, paremos un segundo que ya nos encontramos con el diagrama. Aquí está. Bien, en este diagrama que tengo a mano izquierda mía, entonces tenemos por un lado una primera pregunta, que es el número por el cual queremos calcular el número factorial, e inmediatamente llamamos la función factorial, que es sobre la cual vamos a introducir nuestro número. Al interior de esa función, lo primero que hacemos es preguntar dos cosas. Primero, si el número que estamos preguntando es igual a 0 o es idéntico al número 1. Si es así, entonces la respuesta inmediata es 1. Pero si no es así, entonces llama de nuevo a la función factorial, pero esta vez multiplicando el número que tenemos por la función factorial del número menos 1. De tal manera que si tenemos el número 5, por ejemplo, y queremos calcularlo, pasemos al siguiente diagrama entonces.
La función factorial entonces, ¿qué va a hacer? Va a preguntar por el número factorial del 5. Como no es ni 0 ni 1, va a volver a llamarla, pero esta vez multiplicando 5 por el factorial de n-1. Es igual, es decir, 4. Como 4 también es mayor, es diferente que el 0 y el 1, entonces va a volver a llamar al interior de esa función el número que tenemos ahora, que es 4 multiplicado por el factorial de n-1, es decir, 13. Y así sucesivamente hasta que llega a la base, al límite, que es 1, en cuyo caso entonces devuelve como resultado 1, 1 por 2, 2, ese número lo pasa a la siguiente función, 3 por 2, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5, 120. Y entonces encontramos el número factorial de 5 mediante una función recursiva que se llama a sí misma cuando la condición límite no se encuentra cumplida. Una vez se cumple, entonces devuelve los resultados hasta el tope de la función. Como ves, es una función bastante elegante. La podríamos resolver también, por supuesto, con un for, iterando por i igual a 5, i menos menos, i menos 1 en cada paso, e ir resolviendo para cada uno de esos números que nos vamos encontrando dentro de una función iterativa for. Sin embargo, la recursión es en cierta medida mucho más elegante, la forma en la cual se implementa, que las funciones iterativas for. Vamos entonces ahora a implementar este mismo código que tenemos aquí en Processing, el diagrama que estoy en este momento ilustrando, y después de implementar este procedimiento en Processing para encontrar el número factorial, vamos entonces a elaborar otra función recursiva para producir los árboles que me han venido acompañando en esta caminata recursiva. Todos estos árboles que ustedes están viendo en este instante son árboles recursivos. Estoy caminando por el bosque de los árboles recursivos y ellos todos están construidos con una función recursiva bastante sencilla, bastante simple, que va a utilizar el mismo procedimiento de la función recursiva para el número factorial, pero en este caso lo vamos a aplicar a números, a distancias y a ángulos, para poder encontrar una gran variedad de árboles como los que me están acompañando hoy en esta entrega de M6. Así que ahora vamos al código. Bien, estamos entonces en nuestro setup tradicional de programación. Tenemos por un lado el diagrama de flujo y por otro lado un sketch vacío. En Processing vamos a comenzar a implementar este programa para calcular números factoriales. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una variable global en la cual voy a almacenar el número que quiero calcular, que para el caso va a ser el que venimos trabajando, número 5. Posteriormente pues voy a crear mi función tradicional de setup y voy a crear una función entonces que va a ser la función factorial, que es la que yo quiero utilizar, dentro de la cual voy a llamar al número entero, n. Bien. Bueno, en este punto es importante recordar que nosotros tenemos diferentes tipos de funciones en Processing. Este tipo de funciones void son funciones que utilizan diversos tipos de datos. Pueden utilizar números de coma flotante, números enteros, caracteres, cadenas de texto, imágenes, vectores, y su salida es también diversa. Pero nosotros para este caso vamos a utilizar un tipo de función que es entera, es decir, que recibe números enteros y que tiene como salida, eso es lo más importante quizás, tiene como salida solamente un número entero. Es decir, esta función solamente va a devolver un número entero. Para tal efecto necesitamos utilizar la palabra clave return, que significa en este caso salida, return, que nos devuelva, que nos haga un retorno, y ese retorno va a ser un número entero. Bien, por el momento dejemos así y pasemos entonces a escribir nuestro condicional if, que es el que tenemos en el diagrama de flujo, si n es idéntico a 0 o n es idéntico a 1. Estamos utilizando dentro del condicional, dentro del if, un operador lógico, los operadores lógicos OR, O y AND, y en Processing en Java se escribe el primero con dos barras horizontales, verticales, perdón, y el segundo con dos is ampersand o is comerciales, la i comercial de compañía. Bien,
dos seguidas. Hay otras y bueno, están en la referencia de processing. Bien, entonces tenemos por un lado aquí nuestro condicional. Si n es igual a 0 o es igual a 1, entonces vamos a tener una salida, es decir, un return, y ese va a ser 1. En caso contrario, entonces, y aquí viene nuestra función recursiva. En caso que eso no sea así, que no sea ni 0 ni 1, entonces n será igual, como lo tenemos escrito en nuestro diagrama de flujo, a n multiplicado por el factorial de n menos 1. Y aquí entonces tenemos nuestra función recursiva. Tengo que cerrar primero el condicional. Aquí tenemos nuestra función recursiva. Fíjense que entonces dentro de la función factorial estoy llamándola a sí misma, pero en este caso restándole un valor, un número, al número n. Entonces la llamo dentro de sí misma, es idéntica, pero con una condición diferente, y es que el número de entrada, el argumento de entrada ya no será 5, sino será 4, y si no es 4, es 3, y así en cascada hacia abajo hasta que encuentre su función de control, su condición de control en la cual debe parar de ir hacia atrás, que es cuando n sea igual a 1. En ese momento devuelve toda la cadena de números, de cálculos que ha hecho para entregar el valor de n, que es el que nosotros estamos calculando. Bien, me hace falta un aspecto aquí muy importante, y es que voy a requerir que todo esto me lo imprima Processing en la consola para que yo pueda ver algo. Recuerden que eso lo puedo hacer con println, y dentro de esa función de imprimir en consola, yo llamo mi función factorial con la variable global 5, con la variable global n. La variable que en este caso es global la estoy utilizando aquí para llamar la función factorial. Es un número entero que se encuentra descrita aquí abajo, con los condicionales y con el condicional para tener mi función de control, y con la función recursiva que se llama a sí misma al interior una y otra vez. Bien, sin más, en este momento vamos a ejecutar el código. Nosotros sabemos que el factorial de 5 es 120, entonces ese es el resultado que debemos obtener en consola. Y es así. Bien, calculemos ahora el factorial de 7. 5040. Calculemos el de 9. Bien, y vemos como los números van creciendo pues bastante rápido, ¿no? Ahora tenemos 362.880, y podemos calcular ahora el factorial de 11. Ese número va a ser muchísimo más grande. Ya tenemos un número de 8 cifras, 39 millones algo, y podemos calcular entonces el factorial de 12. Y en este punto es importante hacer una pausa. ¿Por qué necesitamos hacer una pausa aquí? Porque los números la capacidad de almacenamiento de un tipo de datos dentro de la computadora tiene un límite, y con 12 en este caso hemos ya llegado al límite de lo que el tipo de datos entero int puede almacenar en Java o en Processing. Si yo pongo 13 aquí, el número que voy a tener como respuesta de parte de Processing no es cierto, es un número falso. Ese número que está ahí, ese 13, no es el factorial de 13. El factorial de 13 es mucho más grande. Voy a copiarlo, voy a escribirlo aquí. El factorial de 13 realmente es igual a este número largo que estoy escribiendo yo aquí en pantalla. Bien, que bueno, lo está marcando por todas partes porque bueno, está mal, pero bueno, ese es el número factorial. Significa, fíjense lo que dice en el letrero rojo, el número ese número que estoy entregándole en este momento a la variable int está por fuera del rango, es decir, es un número mucho más grande de lo que el tipo de datos int puede almacenar dentro de Processing. Y es porque este tipo de datos tienen un límite que es igual a 2 a la 32. A 2 a la 32 en ambos sentidos, es decir, en números positivos y negativos. 2 a la 32 es igual a este número que se encuentra acá.
es igual a este número que yo estoy poniendo ahí. Eso es igual 2 a la 32. Ese tipo de datos, bueno, pues están divididos, por supuesto, en dos, en positivos y negativos. Entonces, si yo lo divido entre 2, este número que está acá dividido entre 2 será el límite positivo de una variable entera. Bueno, entonces para poder almacenar números más grandes que este número que yo estoy teniendo en pantalla en este momento, que es el factorial de 13, y para realizar cálculos y cómputos con él, pues no puedo utilizar este tipo de datos. Tengo que utilizar otro tipo de datos en processing, que es long. Si yo escribo long acá, ya se fijarán que en este caso sigue indicándome que está fuera de rango, lo cual no lo entiendo porque es long. Bueno, pero por el momento miremos aquí abajo porque lo puedo hacer aquí el cálculo del número. Voy a comentar esto que está acá porque no lo necesito. Bueno, veremos por un momento eso porque esto no va a funcionar. No entiendo cuál es el problema ahí con ese número. Bien, en este caso lo que me interesa es que con este tipo de datos long ahora puedo llevar a cabo el cálculo del factorial 13. ¿Por qué? Porque este tipo de datos long ya no está, ya no tiene como límite 2 a la 32 y tiene como límite 2 a la 64, que es un número mucho más grande que este que yo tengo aquí en pantalla. Entonces, como ese tamaño de número los puedo almacenar ahora dentro de esta nueva variable que es 2 a la 30 a la 64, puedo llevar a cabo los cálculos. Este es el número, efectivamente, el factorial de 13, que es más grande que un 2 a la 32 y me permite almacenarlos dentro de ese tipo de datos long. Lo mismo sucede para el tipo de datos de coma flotante float. También tienen un límite que es 2 a la 32, lo voy a apuntar aquí de nuevo, 2 a la 32, pero si yo quiero utilizar números más grandes que ese número, pues debo utilizar entonces un tipo de datos que almacene hasta 2 a la 64 y en ese caso será el tipo de datos conocidos como double en processing en Java, que permiten almacenar también números hasta 2 a la 64 como límite máximo, tanto en sentido positivo como en sentido negativo de los números. Bien, voy a volver entonces a mi sketch original utilizando los números enteros. Utilizando los números enteros en todas partes para realizar los cálculos hasta el número 12. Hasta el número 12 con esta función recursiva. Lo importante de este sketch, aparte de esta última diferenciación que estoy haciendo, es que la función factorial se repite al interior de forma recursiva. Y ahora dentro de sí misma, se llama dentro de sí misma con una condición de control. Ahora en el siguiente sketch vamos a aplicar esto a distancias y ángulos para realizar un pequeño gráfico factorial, recursivo. Recursivo, un bosque recursivo o un árbol recursivo. Bien, antes de entrar a dibujar nuestro árbol con recursión, me parece importante que recordemos las funciones trigonométricas, seno y coseno, porque con ellas podemos también dibujar sobre el sistema de coordenadas polares. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar estas tres funciones. Entonces voy a dibujar para ello un triángulo rectángulo, que es a partir del cual nosotros podemos hacer las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, tengo un triángulo rectángulo cualquiera y voy a hacerlo a partir de este ángulo que se encuentra acá abajo, que voy a llamar inicialmente el ángulo alfa. ¿Okay? Y entonces si tengo este ángulo alfa que está enfrentado al ángulo rectángulo, entonces tengo que esta arista del triángulo será la hipotenusa, el que se encuentra al lado, pues directamente sobre el ángulo, será el cateto adyacente y el que se encuentra enfrentado será el cateto opuesto. Bien, entonces voy a tener la primera función, que es la función del seno, y el seno de alfa pues será igual entonces a el opuesto sobre la hipotenusa. Así entonces tendré yo mi seno. El coseno de alfa será entonces en este caso igual al adyacente sobre la hipotenusa.
Bien, esas son las dos funciones básicas de seno y coseno, que son las que vamos a utilizar para lo siguiente, que es entonces utilizando un círculo, como el que yo tengo en este momento en pantalla. Entonces voy a dibujar una línea desde más o menos el centro, que es el que se encuentra aquí, hasta este punto del círculo. Entonces, para dibujar la línea en Processing, pues yo debería tener entonces algo así como la función línea, y dentro de la función línea pues yo necesito 4 valores: x, y, x1 y y1. Necesito esos 4 puntos para poder dibujar esa línea, que corresponden a las coordenadas de el punto que se encuentra en el centro y el punto que se encuentra más arriba. Muy bien. Pero entonces con las coordenadas polares lo que podemos hacer entonces es, mediante conocer este ángulo, el ángulo alfa, entonces yo puedo conocer la posición de este punto que se encuentra acá. ¿Y cómo puedo entonces hacer eso? Pues eso lo puedo hacer mediante el siguiente procedimiento. Sabiendo que por ejemplo el seno de alfa sería igual a el opuesto, es decir, a esta línea que se encuentra acá sobre la hipotenusa, al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, reemplazando el opuesto, es decir, la hipotenusa, que para este caso podría ser el radio, multiplicado por el seno de alfa, pues sería igual al opuesto. Con eso tendría entonces yo la distancia en y, es decir, podría tener yo la altura de este punto, y la distancia en x la puedo obtener a través del coseno de alfa, que en este caso sería igual a la adyacente, es decir, a este cateto sobre la hipotenusa. Vuelvo y hago el mismo procedimiento. Ahora la hipotenusa multiplicada por el coseno de alfa pues será igual a la adyacente. Estas son multiplicaciones, con lo cual entonces yo tendría también la distancia en x y la distancia en y que previamente he calculado. De esa manera, por ejemplo, teniendo en cuenta como que este es el punto 0 y 0, otra posición que se encuentra acá arriba sobre la línea, sobre el círculo, sobre la circunferencia, para dibujar la línea h la podría hacer mediante multiplicar el radio de ese círculo por el seno del ángulo en un caso, para calcular la posición en y la posición en x mediante multiplicar ese radio por el coseno. De esta manera, esta x y esta y que se encuentran acá, esos dos otros valores, pues serían igual al radio multiplicado por el coseno del ángulo que tengo en cuestión. En este caso esa sería la posición en x, y la posición en y sería igual al radio multiplicado por el seno del ángulo en cuestión. Y mediante este procedimiento yo podría calcular cualquier línea que, partiendo del centro de este círculo, toque la circunferencia de este círculo. Bien, eso es importante porque lo que vamos a hacer va a utilizar ángulos para poder dibujar nuestros árboles, y vamos a utilizar dos funciones que se encuentran en Processing. La primera se llama seno, que en inglés se escribe sin, entonces va a ser una función sin, y la otra función va a ser cos. En ambos casos, los argumentos que van a ser necesarios introducirles van a ser un ángulo y un ángulo. ¿Ok? Bueno, con esa breve, digamos, en recorderis de trigonometría, ahora sí vamos a enfrentarnos entonces al processing. Bien, entonces antes de comenzar con nuestro árbol de recursión, quiero ilustrar en processing lo que previamente he explicado de las funciones trigonométricas. Entonces, por este lado tengo un sketch bastante simple que mide 600 por 600 unidades, 600 por 600 píxeles. Tengo 4 variables. La primera variable es un diámetro, 50 píxeles más pequeño que el tamaño general de mi sketch. Tengo la posición geométrica, el centro geométrico del sketch, el ancho y el alto dividido por 2 como posiciones x y y, y tengo un ángulo que en este caso van a ser 110 grados.
Bueno, a continuación dibujo un círculo en todo el centro de ese sketch con el diámetro que yo he escogido y posteriormente voy a dibujar esta línea. Bien, como sabemos, para dibujar líneas en Processing necesitamos 4 argumentos, las 4 posiciones, las primeras, la posición en X y en Y del primer punto y la posición en X y en Y del segundo punto, del inicio y el final de la línea. Las las 2 primeras son bastante fáciles porque estoy empezando en todo el centro del círculo, pero las segundas son las que me interesan más. Entonces aquí en este caso voy a subrayar lo que previamente he comentado. Entonces voy a tener primero que a partir del centro le sume a ese centro, le sume entonces la distancia correspondiente en coordenadas polares para X y para Y. Entonces para ese caso tengo el radio, que para el caso de una función trigonométrica vendría a corresponder a la hipotenusa, el radio, que es igual al diámetro dividido por 2, multiplicado por el coseno del ángulo. Fíjense que en este caso estoy utilizando otra función al interior que se llama radianes, que lo que hace es convertir mi ángulo, el ángulo que yo le doy en grados, en radianes. Es la única operación que hace, entonces no es necesidad tener miedo de esta función. Básicamente eso sucede porque Processing y los lenguajes de programación en general no utilizan grados para los cálculos, sino que lo hacen a través de la misma expresión de los grados, pero en radianes. Bien, entonces hay que convertirlos para no confundirnos porque nosotros usualmente no utilizamos radianes. Bien, entonces lo que interesa acá entonces es que de este ángulo expresado mediante esta forma, calculo la posición en X mediante el coseno y de ese mismo ángulo expresado en esta forma calculo el seno para encontrar la posición en Y. Muy bien. Entonces es básicamente la misma expresión que he utilizado antes, que he explicado antes, utilizando las funciones trigonométricas para encontrar el ángulo, para encontrar el punto en el cual con ese radio, con este ángulo en particular, la línea tocaría la superficie de la circunferencia. Entonces vamos a poner, por ejemplo, otro ángulo, 230 grados. Voy a ejecutar de nuevo mi código y a los 230 grados 0 se encuentra aquí, 0 se encuentra en el punto central en esta dirección, en positivo en X, es el ángulo 0, y comienza a contar los 230 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Esos son los 230 grados, 45 grados, entonces serán entonces hacia abajo, por ejemplo. Vamos a hacerlo 45 grados entre esta línea horizontal en X y la línea hay 45 grados. Y bien, este sketch entonces ilustra de forma muy simple el uso de las funciones coseno y seno para poder entonces ahora sí entrar a dibujar nuestro árbol recursivo. Bien, en pantalla entonces tengo lo que vamos nosotros a dibujar, que es un árbol recursivo. Vamos a utilizar líneas para dibujar este tipo de árboles y vamos a utilizar la recursión. Lo vamos a dibujar solamente a partir de líneas. Todas las líneas comparten las mismas propiedades. Tienen un largo y tienen un ángulo. La primera línea que dibujamos o que vamos a dibujar va a ser el tronco, que tiene las primeras coordenadas en X y en Y, tiene un largo y tiene un ángulo. A partir del último punto de la línea, entonces volvemos a dibujar dos líneas. Esas dos líneas ahora son más cortas que el tronco original y tienen unos ángulos diferentes. Al final de esos dos puntos, de nuevo volvemos a dibujar otras dos líneas que son a su vez más cortas y tienen otros ángulos. Y así sucesivamente. Recursivamente, en cada punto final de la última línea volvemos a dibujar dos líneas y de nuevo con dos ángulos diferentes y con dos distancias más cortas. Repetimos el procedimiento de forma recursiva tantas veces hasta que lleguemos a un límite que va a ser el largo mínimo que podemos utilizar. Y ahí tenemos entonces la condición de control para parar la recursión. Vamos a darle al largo un límite. Cuando el largo sea menor que ese límite que establecemos, entonces la recursión se detiene, deja de reproducir líneas a partir del último punto que se ha encontrado. Ese es el procedimiento que vamos a utilizar. Dibujamos una línea y del último punto de esa línea a su vez dibujamos otras líneas que salgan a partir de ese punto con ángulos diferentes y con distancias más cortas. Siempre le estamos
le vamos a estar quitando, le vamos a estar restando al largo original del tronco una distancia X para que al final el largo sea más corto y podamos llegar a cumplir la condición de corte, es decir, que en algún momento ese largo sea tan corto que no se deban repetir más iteraciones de la recursión. Ese es el procedimiento general que vamos a utilizar. Bien, vamos entonces ahora sí a escribir nuestro programa para hacer el árbol recursivo. Entonces voy a iniciar entonces con el tradicional void y un setup, cual voy a darle un tamaño a este sketch, en este caso de 900 por 900 píxeles. Voy a ponerle un loop que no me haga un loop, porque voy a trabajar todo dentro de la función draw, o dentro del modo draw, dentro de la función draw de processing. Bien, dentro del draw entonces voy a poner un background, y este background pues va a ser blanco totalmente, porque vamos a tenerlo con harto contraste, con unas líneas que voy a dibujar que van a ser completamente negras. Bien, para tener un alto contraste y para que se note pues bastante bien dentro del video. Bien, entonces voy a crear mi función, y mi función árbol recursivo, y esta función árbol recursivo yo lo voy a hacer con 4 argumentos, con 4 elementos. Esos elementos son una posición en X, una posición en Y, un largo y un ángulo. Esas son las cosas que voy a necesitar para mi árbol recursivo. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a tener mi función mi condición de control. En este caso pues va a ser que el largo sea, siempre que el largo sea mayor que 2, voy a ponerlo en, siempre que esto sea mayor que 2, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a dibujar una línea, y la línea pues nosotros sabemos que necesita 4 valores X, Y y Y1. Los voy a llamar inicialmente así. Son las 4 valores que necesito para dibujar una línea, las 4 coordenadas cartesianas para dibujar una línea. Entonces siempre que eso sea mayor que 2, que el largo sea mayor que 2, dibuje una línea. Bien, entonces ahora hay que definir qué es X1 y Y1. Entonces bueno, vamos a tener que X1 va a ser igual, entonces ya habíamos visto en el sketch anterior que para dibujar líneas con coordenadas polares voy a partir de X. X es lo que voy a recibir en mi función, entonces por el momento va a ser X, y le voy a sumar a este X un número entero, y ese número entero va a ser el largo multiplicado, ya esto también lo vimos previamente, por el coseno del ángulo, ¿no? Y los ángulos pues tienen que estar en radianes. Radians, y los radians van a ser del ángulo que le voy a enviar a la función. Muy bien, entonces ahí tengo ya mi primer dato de X. Ahora voy a poner en Y1, y Y1 va a ser igual a Y también. En este caso se lo voy a restar menos un número entero. Me gusta especificar que ese número entero es para evitar algún tipo de problemas en la conversión entre los ángulos y los cosenos, porque los cosenos no son números enteros. Los senos y los cosenos siempre son números de coma flotante. Entonces por eso prefiero poner que desde el comienzo me transforme ese número en un número entero para evitar tener errores en el cálculo. Del largo multiplicado, en este caso ya sabemos que es por el seno de los radians y del ángulo. Muy bien, entonces ya con esos elementos tengo las posiciones en Y, en X y en Y, X, Y, X1 y Y1. Ahora, ¿qué me gustaría hacer? Ahora me gustaría hacer que una vez realice la primera línea, a partir de X1 y de Y1, vuelva y llame la función recursiva, la función árbol recursivo, para que vuelva y me dibuje a partir de ese último punto una nueva línea.
Entonces ya sabemos que árbol recursivo recibe valores en X, valores en Y, recibe un largo y recibe un ángulo. Esos son los 4 valores que necesito enviarle. Como quiero que lo dibuje en el último punto, a partir del último punto que dibujo, entonces envío X1 y Y1. Ahora el largo, pues para mí va a ser muy importante, entonces que ese largo me lo multiplique por un valor de coma flotante para que vaya reduciendo su tamaño. Como tengo que enviar un número entero, entonces debo convertir eso en un número entero. Bien, lo multiplico por 0.8 para reducir el tamaño, es decir, van a ser cada vez 80% más pequeñas. Y el ángulo también quiero que varíe. Lo voy a hacer entonces con un ángulo más, por ejemplo, 15 grados. Bien, para que no sean siempre líneas a 90 grados, que es lo que inicialmente voy a dibujar. Voy a copiar esta función porque yo había quedado de hacerlo con dos, que de cada extremo final dibujara otras dos líneas. Vamos a variar estas, entonces la voy a hacer un poco más corta y voy a cambiar el ángulo acá entonces a 25 grados. Bien, entonces yo tengo dos funciones recursivas que se van a llamar al interior de la primera. Tengo también aquí mi condición de control, es decir, siempre que se esté cumpliendo esta condición va a hacer esto. Una vez esa condición no se cumpla más, va a detener la ejecución de la recursión. Y tengo, por otro lado, al interior, cuando vuelvo y llamo mi función recursiva, que la variable del largo va a ir cambiando, va a ir volviéndose cada vez más pequeña. De tal manera que en algún momento ya estoy garantizando de forma efectiva, mediante esta multiplicación por 0.8 y por 0.6, que la condición en algún momento se va a cumplir. De forma efectiva, el largo va a ser más pequeño que ese número 2. Bien, ahora debo entonces llamar mi función de árbol recursivo por primera vez y lo voy a hacer dentro del draw para que efectivamente lo dibuje. Entonces árbol recursivo y le debo enviar 4 valores. Yo ya sé que son 4 valores, un valor en X, un valor en Y, un largo y un ángulo. Bien, entonces ¿a qué equivale ese primer valor en X? Ese primer valor en X pues va a ser el ancho dividido por 2 para que el árbol inicie en el centro. Para que inicie abajo en el centro, entonces voy a poner que el primer punto sea en X en el centro, pero abajo del sketch. Que el primer largo, por ejemplo, sea el alto del sketch dividido por 4, por ejemplo, y le voy a dar un ángulo que en este caso van a ser 90 grados. ¿Para qué? Para que haga la primera línea recta. Bien, creo que todo en este momento está organizado de forma correcta. Tengo que llamo mi función recursiva aquí, le envío los 4 valores que debe recibir, le envío los 4 valores que necesita. Todos son números enteros. Cuando la función se comienza a ejecutar, recibe sus 4 valores, tiene su condición de control para parar y al interior del nuevo llamado que hago, del llamado recursivo, estoy estableciendo ya una forma para que se garantice que la función de control en algún momento se cumple, multiplicándolo por un número de coma flotante. Bien, entonces vamos a ejecutar el árbol para ver qué resulta. Ajá, ahí tenemos nuestro primer árbol recursivo. Bueno, es un árbol recursivo con viento bastante fuerte que le está golpeando como si fueran espigas, y esto se debe básicamente a que le estamos sumando el ángulo en el mismo sentido, ¿no? Entonces podemos nosotros aquí, pero bueno, lo que tenemos también es que fue un sketch exitoso en la medida en la que en algún momento el árbol se detuvo. Voy a restar los ángulos en este caso a un lado, para que en un lado se vayan hacia la izquierda y en el otro hacia la derecha. Es decir, en un caso serán 105 y en el otro caso serán 90 menos 25, es decir, serán 65, perdón. Bien, aquí tenemos entonces otro árbol. En este caso los ángulos se van repartiendo a lado y lado. Hagámonos otro. Y bueno, cada vez son un poquito diferentes. Y son un poquito diferentes debido a que el ángulo... Bueno, no, realmente no están siendo nada diferentes, están siendo iguales. Vamos a hacer que sean un poquito diferentes. Vamos entonces a variar los ángulos, por ejemplo. Entonces voy a utilizar de nuevo mi función aleatoria. Voy a utilizar una función aleatoria aquí que me haga unos números aleatorios de entre 15. Y bueno, aquí falta un ángulo y vamos a hacer lo mismo para el...
para el otro lado. De tal manera que siempre de forma aleatoria va a escoger un ángulo entre 0 y 15 y siempre va a escoger otro ángulo entre 0 y 96, entre 0 y 25 de forma aleatoria. Y bueno, ya tenemos un poco de variabilidad en los árboles que vamos a producir. Este es el primero. Volvamos a ejecutarlo. Tenemos otro árbol acá. Cada vez son árboles más esbeltos, pero de forma efectiva están siendo diferentes. Voy a asumir acá esto a 30 grados para que sean un poco, tengamos una mayor variabilidad. Aquí 45 y por ejemplo también podemos en la altura iniciar nuestra altura con un número aleatorio entre 3 y 6. Bien, recuerden, tienen que ser enteros acá en este caso. Siempre es mejor, si existe la necesidad de enviar números enteros, que los convirtamos mediante esta expresión para garantizar que estamos recibiendo números enteros y no números de coma flotante. Bueno, ahora tenemos árboles un poquito diferentes, más altos, un poco más bajo, pero también completamente diferente al anterior. Bien, entonces volvamos a revisar esto para concluir. Por un lado tenemos una función recursiva que estamos llamando para dibujar líneas. Tenemos una condición de control en donde la recursión de forma efectiva se detiene. Y tenemos que garantizar dentro, cuando volvemos a llamar la función recursiva, que al interior establecemos una forma en la cual la variable va variando para garantizar que la función de control en algún momento se cumple y no estamos frente a una recursión infinita. Por ejemplo, acá podríamos nosotros también poner un número aleatorio para que los ángulos, por ejemplo, también, los largos también puedan variar, los largos de las ramas puedan variar. Voy a volver a poner aquí el 65. Y bueno, con esta última ejecución del sketch tenemos el final de nuestra sesión M6, un árbol invernal que apenas está naciendo. Volvamos a ejecutar de nuevo. Yo creo que eso está aquí demasiado. Bueno, ahí tenemos otro tipo de árboles y con esto pues doy por terminada esta tercera entrega de M6 recursión.